Buenas, buenas. En el video de hoy vamos a analizar una función. Para ello tenemos unos puntos a estudiar, los cuales son el dominio, el punto de corte, el rango, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, el máximo y el mínimo, el punto de inflexión y la gráfica. Si necesitas tiempo para leer, puedes pausar el video. El análisis de funciones consiste en el estudio de las características de las mismas, a fin de poder describir con precisión los fenómenos que representan. En este caso tenemos esta función, f de x es igual a x menos 1 elevado al cuadrado por el exponente elevado a la menos x. Dominio. Como ya sabes, el dominio de una función es el conjunto de valores para los cuales está definida. Para calcular el dominio, si tenemos la expresión analítica de una función, determinamos su dominio buscando los valores de x para los que no está definida y quitándolos de los reales. Si lo que tenemos es la gráfica de la función, el dominio se calcula proyectando la función sobre el eje horizontal x. Para nuestra función, lo que vamos a hacer es separar en partes para determinar el dominio de cada una de ellas. Punto de corte. Los puntos de corte con los ejes coordenados son puntos importantes a la hora de representar gráficamente una función. Además, cuando la función está dentro de un contexto real, aportan información sobre el fenómeno estudiado. Los puntos de corte con los ejes de una función son los puntos de intersección de la gráfica de la función con cada uno de los ejes de coordenadas. Los puntos de corte con el eje de las abscisas se obtienen resolviendo la ecuación f de x igual a 0. Y para el punto de corte con el eje de ordenadas, si existe, es 0, f0. Resolvamos. Entonces tenemos que el punto de corte para la función es rango. Se denomina rango o recorrido de una función al conjunto de los valores reales que toma la variable y o función de x. Separar la función en partes para determinar el rango de cada una de ellas. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
Decimos que una función es creciente en un intervalo si para cualquier par de valores x1, x2 pertenecientes a dicho intervalo y con x mayor que x1 se cumple que decimos que una función x es creciente en un intervalo de su dominio si para cualquier par de valores x1, x2 pertenecientes a dicho intervalo y con x2 mayor que x1 se cumple que empezamos calculando la derivada. Hallamos las raíces donde la derivada de x es igual a 0. Evaluamos cada factor determinamos los intervalos escogemos un punto de cada intervalo y evaluamos. En este caso x1 es igual a 0. Escogemos otro punto y evaluamos para x2 es igual a 2. Escogemos otro punto y evaluamos para x es igual a 4. Dado que la derivada es positiva para 1 menor que x menor que 3 y negativa para x mayor que 3, la función tiene un máximo relativo en x igual a 3. El intervalo de crecimiento es 1, 3 y el intervalo de crecimiento es menos infinito 1 unido a 3 infinito positivo. El máximo y el mínimo. A los máximos y mínimos se le denomina de manera genérica a los extremos de la función. Se evalúa en la función inicial los valores del rango anterior, en este caso x igual a 1 y x igual a 3. Resolvemos para x igual a 3. Ahora resolvemos para x igual a 1. Y obtenemos el máximo y el mínimo. Punto de inflexión. Es un punto donde los valores de una función continua en x pasa por un tipo de concavidad a otra. La curva atraviesa la tangente. Para hallar el punto de inflexión debemos conocer la segunda derivada y procedemos a resolver. Sustituimos f de x por 0 para hallar los candidatos a los puntos. Una vez obtenido el resultado, factorizamos. Dividimos en posibles casos
y determinamos los intervalos. Representamos en nuestra recta y dado que la segunda derivada es positiva para ambos valores, entonces la función tiene punto de inflexión en para x1 igual a 3 menos raíz de 2 y en x2 a 3 más raíz de 2. Evaluamos esos puntos en la función inicial para ambos casos y tenemos el resultado. Gráfica. Representamos nuestros valores antes obtenidos en una gráfica donde tenemos el eje Y y el eje X. Y listo, ya hemos analizado nuestra función. Muchas gracias por ver el video.